al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quisiéramos, sociólogo Pontón, conocer su punto de vista sobre estas situaciones que cada vez preocupan más a una ciudad que de alguna manera se ha mantenido como una especie de burbuja en cuanto a la violencia que se vive en calles, sitios públicos, plazas, en otros lugares del país. Lo que se está viviendo en Cuenca son indicios de un proceso interno de mutación del delito dentro de la ciudad, es lo que le preguntamos. Hola, Gustavo, un saludo cordial. Bueno, gracias. Sí, en definitiva el Ecuador en general ha cambiado mucho en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Me parece que hay una transformación cuantitativa que de pronto en números fríos, a veces las ciudades serranas, sobre todo capitales de provincia, como en este caso Cuenca, no se puede evidenciar tanto en números, a pesar que no he visto las cifras del último año respecto a Cuenca realmente, soy muy sincero, pero claramente la parte cualitativa es lo que importa, ¿no? No solo se trata de asesinatos, sino cada vez eventos como estos que usted marca, que son espeluznantes ante el ojo de la opinión pública, de la gente, de la ciudadanía, genera una enorme zozobra a la población, ¿no? Y parecería ser que eso puede ser asociado a una estrategia del crimen que claramente en otras ciudades del país esta práctica la adoptó hace mucho tiempo, creando enormes capacidades, digamos, de despliegue y de control territorial, ¿no? Porque yo sostengo que la violencia para estas agrupaciones criminales es el método, ¿no? Para el cual ellos acrecientan su poder, su influencia y su capacidad de cooptación de la sociedad en general, ¿no? Y del Estado, de las instituciones, de la sociedad civil también, porque no solamente es un problema con el Estado, es un problema con la sociedad civil. Eh, Me parecería que habría que generar mayores investigaciones. Claramente me parece que aquí un poco la parte investigativa por parte de las autoridades que se encargan de esto, tanto la policía, la justicia, deben dar elementos mucho más concretos respecto a estos temas, ¿no? Por lo general, lo que se sabe de estos temas son por medio de crónica roja, ¿no? O ciertos reportes policiales que hablan de estos temas, pero mañana ya es tierra noticia de ayer, el periódico de ayer, y lastimosamente la gente habla de estos temas, pero lo que queda es un legado de miedo, de inseguridad y sobre todo de impunidad, ¿no? Que creo que esa es gran parte del problema que tiene este país. Los crímenes que se cometen en este país se cometen en el marco de un océano cada vez mayor de impunidad, sin ningún tipo de capacidad del sistema de reaccionar concretamente frente al problema, ¿no? Y esa creo que es la parte más sensible a la seguridad, ¿no? Tal vez podría venir el hecho de que la estrategia que adopta el gobierno en distintos países, provincias, el toque queda, etcétera, que son medidas muy extremas, ¿no? Con una enorme capacidad de recursos desplegados, recursos humanos, logísticos y sobre todo económicos, porque eso cuesta. No tengan los resultados esperados en la ciudadanía, y eso es una de las grandes críticas que se le hace al gobierno. Pero el problema es que si usted no trabaja con el tema de la impunidad, no logra mejorar, tomar ese problema como un problema sustancial de la política pública de seguridad, usted va a navegar en un mar digamos, de indefensión, de acciones sin ningún tipo de resultados, y con un sentido de que nada funciona, ¿no? Que creo que es gran parte del dilema trágico que vive este país en los últimos años, y que apuesta a la seguridad uno de los principales problemas que tiene el país, por encima inclusive del empleo, de la economía, etcétera, ¿no? Me parece que ese es un gran tema que hay que discutir abiertamente y apuntar donde se deben establecer los correctivos, ¿no? Lastimosamente, como le digo, yo he escuchado algunos casos, sobre todo en Ciudad de Cuenca, casos tan inauditos como un asesinato en una vía pública, por ejemplo, con cámaras de video registradas, a donde se establece un homicidio flagrante, teniendo que fue un homicidio, una riña. Se somete al culpable ante la opinión, hasta las jueces, y las juezas al otro día le dicta medidas cautelares, ¿no? Le da medidas sustitutivas, le pone el billete electrónico, por eso se le da país y se va libre. Así es muy difícil avanzar, porque si usted no, como Estado, no como política, no protege la vida de la ciudadanía, y deja eso a merced de jueces descriteriados y fiscales a veces coludidos por la crimen,
Esto lastimosamente no avanza, y este ha sido el problema del país. Este es el gran problema, el punto neurálgico del país en materia de seguridad, Ahora, ¿no? sociólogo Pontón, muy buenos días. Quizás la pregunta es si es que efectivamente el gobierno nacional tiene un plan, tiene una estrategia que le permita enfrentar de manera eficiente. Vemos que las decisiones que ha venido tomando son repetitivas, los estados de excepción, los toques de queda, visitas en las que se puede observar al presidente y sus ministros con chalecos, entrando con tanques, pero vemos que absolutamente nada de esto en realidad tiene un impacto real en el combate a la inseguridad. Entonces nos preguntamos si es que el gobierno en realidad considera usted que está preparado, las personas que están al frente son las personas óptimas para manejar este tema, si no se está logrando mirar además el problema de la seguridad de una manera integral, con políticas no solamente con esa mirada policial, militar, sino todas las políticas sociales que hacen falta, que están ausentes en el país. ¿Cómo le evalúa usted al gobierno en este sentido? A ver, creo que ya un hecho repetitivo y casi tautológico hablar de los ese plan, pero tengo entendido que pocos meses, pocos días más, 2 semanas, va a salir el plan, entiendo, porque bueno, hasta el momento el plan ha sido tenernos en estado de excepción. Porque se ha trabajado en borradores, por ejemplo, usted los leído, pero no se los difunde, no se los... hay un problema institucional, político institucional que no logro comprender tampoco, ¿no? Porque si usted lo tiene ya enseñado, tiene que pasar fase de aprobación, eso se queda diluido en la burocracia, tal vez hay una lógica política, no entiendo cuál. El gobierno al principio de año nos puso como un plan, un TikTok, ¿no? Un TikTok, ¿no? Dijo, bueno, esto es una cartilla chiquita, habrá que preguntar qué pasa, pero existen algunas, digamos, iniciativas institucionales en el ámbito de la defensa, de la seguridad integral y la seguridad ciudadana, son distintas, pero que al final todo tiene que estar articulado en función del gran plan de seguridad integral, que eso así lo manda la norma, y así está diseñado el sistema. La posibilidad de tener el plan, ha visto estas iniciativas que se han diluido en burocracia. Le pasó igual a Lazo, ¿no? Habrá que preguntar esto que está pasando, ¿no? Eso, porque yo tengo entendido que eso pasó también en Lazo, y yo conocí el tema. Pero más allá del tema, porque uno me dice, bueno, ¿qué gano con un papel, no? Al final de cuentas, el plan es un papel. Debe estar difundido, socializado, etcétera, la hoja de ruta, todo bien. El plan es parte de lo que se llama la política pública, ¿sí? El papel es una fase de la política pública, pero usted para una política pública tiene varias fases, ¿no? Primero está el diagnóstico. Creo que el diagnóstico ya se ha dado, habrá que ver si hay un diagnóstico claro de lo que está pasando. Después está la fase de diseño, ¿sí? Después está la fase de implementación y hay una fase que es clara. Por eso es una cuestión muy pragmática, que es la evaluación. Cuando algo no funciona, y así opera la gente, así operan las empresas, opera uno en el mundo privado, bueno, no todo el mundo sí, porque es algo racional, pero la política pública es racionalista, por excelencia propia. Uno evalúa si las cosas funcionan o no funcionan. Si no funciona, pues hay que cambiar la estrategia, simple. Algo está funcionando, afino, adapto y cambio. Eso es parte de la estrategia. Y eso, claro, por eso es que estoy hablando cuando suena lo repetitivo, es porque a veces las mismas estrategias se repiten y no hay una evaluación, por lo tanto se sigue repitiendo lo mismo que uno hace. La pregunta es ¿por qué no se cambia? Bueno, ahí también hay otro tipo de matices, ¿no? Que es la parte, todo el tema de lo que es despliegue militar, la narrativa de guerra, el tema del despliegue del bloque de seguridad, todo el tema que ustedes conocen. También hay una estrategia comunicacional ahí que está atada, y que también hay una dependencia cuasi psicológica del presidente a ese tipo de estrategia, porque bajo esa estrategia gobierna el país, sube impuestos, bajo esta estrategia también ha justificado muchas cosas en el ámbito político, y claro, es muy complicado querer cambiar esa estrategia cuando no hay resultados, porque claramente las ventajas de sostener esa estrategia, en otros, si uno lo evalúa en el gran aspecto, son mayores al problema. Obviamente uno podría ser... Sociólogo Pontón, una preocupación que lo exteriorizan varias instituciones aquí en Cuenca sobre cómo están evolucionando los hechos. Ponemos en pantalla un comunicado del Colegio de Abogados de la SUAY a las autoridades de la provincia del país. Entre esto
aclara que el asesinato de 2 mujeres, una de ellas colega abogada, dice, este fin de semana no puede quedar simplemente en la crónica del horror y comentario. Insta al gobierno nacional, al gobernador, para que en conjunto con las demás autoridades, dejando de lado diferencias, consensúen de inmediato un verdadero plan de seguridad ciudadana que restablezca la tranquilidad de los cuencanos y azuayos. Es una crítica directa a la falta de coordinación, falta de sinergia entre el gobierno local y el gobierno nacional, tema que ha sido tocado por varios expertos en materia de seguridad, incluyendo usted. Quisiera preguntar esta serie de asesinatos que se han dado en las últimas semanas, particularmente en el marco de este año aquí en la ciudad de Cuenca, si es que pueden ser considerados como hechos incidentales o si van marcando ciertas tendencias, el registro de estos crímenes selectivos, asesinatos de mujeres comerciantes, ataques dentro de vivienda, sicariatos que han sido hasta antes de ahora crímenes que muy rara vez se daban en esta ciudad. Bueno, no tengo mayor elemento metodológico de estos problemas, de estos crímenes sobre todo, específicamente. Creo que justamente ahí eso es parte de la estrategia que yo le he dado, ¿no? Por ejemplo, establecer un diagnóstico claro respecto a estadísticas que nos permita un poco visualizar si estos crímenes se cometieron, son casos emblemáticos, importantes, y no emblemáticos en el sentido de que cada vida importa, ¿no? Independientemente de que sea emblemático o no. O sea, eso no quiero entrar en ese debate tan tonto, pero creo que hay crímenes y crímenes. Cada tipo de crímenes, hay crímenes que marcan la tendencia, cambia mucho la sintonía de cómo, cualitativamente cambia mucho la dinámica criminal en el país. Por ejemplo, el caso del atentado de San Morondón a principio de año, ¿sí? Eso nos llevó a un debate muy más profundo de lo que está pasando, porque el crimen en sí denotó otro tipo de características. Barrio rico, una cuadrilla militar entró, bueno, la colusión del narcotráfico en una relación privada, etc. Habría que ver si estos casos revisten una dinámica del cambio criminal o es más de una serie de temas que se vienen cometidos sistemáticamente y sobre el cual hay que tomar otro tipo de alternativas de prevención. Por ejemplo, cuando un tema se hace sistemático, uno puede trabajar mucho más en prevención, ¿sí? Porque de pronto uno puede entender que hay ciertos ratuinas en patrones, por ejemplo, desde el lado del victimario o de las víctimas, ¿sí? Y puede establecer medidas de prevención en el ámbito de lo situacional, lo social o lo comunitario. Uno puede trabajar en esa lógica, ¿no? Si el caso es emblemático, porque el crimen siempre da sorpresas, siempre busca forma de subvertir el orden y quebrar y sacar ventaja de ello, hay que entender justamente si eso es un cambio en la dinámica criminal. Por ejemplo, si el atentado a una abogada, que puede ser relacionado por ejemplo, con el tema de crimen organizado, nos demuestra un cambio importante en los patrones delictivos de la provincia, ¿sí? Lo que sí debe claro aquí, lo que sí debe quedar claro es que estos casos no pueden quedar en la impunidad, ¿sí? Y eso me parece que es un trabajo de la justicia. ¿Por qué? Porque claramente aquí el mensaje que el Estado tiene que hacer básicamente es que este tipo de cosas no puede volver a pasar y hay que ser extremadamente claros, extremadamente duros con este tipo de conductas de personas que perpetran este tipo de actividades y que eso por lo menos debe ser erradicado del territorio. Eso en el Ecuador no está claro. Eso en el Ecuador no está claro, ¿ya? Por eso le digo, el problema es que empieza a ser noticia ayer, hay una serie de movilizaciones ciudadanas que se pronuncian, se movilizan, generan presión, por ahí hay una reunión, una foto y listo, mañana todo el mundo se olvidó. Porque para este tipo de casos hay que darle seguimiento, ¿sí? Porque por lo general no se resuelve la noche mañana, hay que construir una investigación seria. Para poder incluir una investigación seria frente a eso necesita capacidades, que empiece a ver con formación, con capacidades de talento humano, con recursos, con tecnología, y sobre todo con un accionar claro a la justicia. Porque lastimosamente los jueces y los fiscales a veces se tuercen por factores de presiones, de crimen organizado, corrupción, miedo, que también es un tema que hay que corregir, y que eso, lastimosamente, en el proceso de juzgamiento de estas cosas, ese caso no tenga ningún resquicio de duda de que el Estado va a actuar con toda su capacidad. Ahora, ¿qué dice, sociólogo Pontón, la teoría
criminal. La academia que estudia, como lo hace usted, esta fenomenología en Ecuador, la del crimen, ¿qué peso tienen las economías ilegales en las grandes ciudades de Ecuador? Básicamente Guayaquil, Quito, hablamos de extorsión, microtráfico, cobros ilegales en la expansión de la violencia, y qué características, qué atributos tienen ciudades intermedias como Cuenca. Una buena pregunta. En general, a ver, el narcotráfico del Ecuador le ha hecho mucho daño, para empezar. La industria del narcotráfico ha crecido de manera exponencial. Hay datos muy concretos frente a eso, uno tiene que hablar con evidencias. Y ese crecimiento ha venido coludido de una relación con el crecimiento importantísimo de la tasa de homicidios, ¿no? Se ha duplicado, se ha duplicado. Es enorme lo que se tiene ahorita. Pero claro, el problema es que no toda ciudad es igual, ¿sí? Y no siempre, en toda situación da lo mismo. O sea, no siempre la economía ilícita del narcotráfico explica de por sí un crimen. Porque hay otras motivaciones y porque hay lugares donde el crimen organizado, o el narcotráfico en este caso, no opera con tanta violencia como opera en el país. Sí, hay casos, eventos de violencia que se dan específicamente, pero el gran problema de Ecuador es que tiene una violencia pandémica, ¿sí? La violencia de Ecuador ya es de características, desde la lógica de la salud pública, pandémica, ¿sí? Y por lo tanto, cuando usted tiene una pandemia, tiene que orientar el tema hacia el problema de la pandemia, que es la violencia, ¿no? Obviamente, si usted ataca el narcotráfico, es de esperar que el crimen baje, pero el Ecuador, yo creo que el gobierno lo hace con mucha fuerza, ataca el narcotráfico, pero no baja la violencia, ¿sí? Entonces, ahí justamente es donde debe establecer la política pública, debe cambiar un poco su estrategia, orientarse más al efecto de eso y atenuarlo. Pero en el caso de las ciudades, no todas ciudades distintas, porque también las ciudades, la violencia se despliega en función de contextos, donde la violencia es más prolífica. Por ejemplo, la costa, que siempre ha tenido formas de violencia mucho más, tasas de violencia mucho más elevadas que el resto del país, tiende a reproducir mucho más estos escenarios de explosivos de violencia. No así las ciudades serranas, donde la violencia ha sido mucho más baja y donde existen otro tipo de contenedores sociales que permiten que esto no se dé, ¿no? Tal vez Cuenca es una ciudad mucho más articulada, con mucho más cohesión social, con un capital social mucho más vivo, o instituciones más sólidas. Son mecanismos de utilización importante de la violencia, pero siempre hay eventos como estos que ustedes ponen aquí, que pueden marcar cambios de tendencias importantes, ¿no? Por ejemplo, un caso de un asesinato de una jueza, que puede ser una influencia clara de que hay un cartel de drogas que está trabajando en Cuenca, y que eso demuestra que lastimosamente ya el problema puede cambiar y está cambiando, o ya cambió definitivamente, y hay que tomar otro tipo de alternativas. En seguridad siempre se debe trabajar tanto en prevención como en reacción. No se puede excluir la una cosa de la otra, ¿sí? Y eso me parece que no está del todo claro, y me parece que el caso de Cuenca, por lo general lo que hemos visto en las ciudades serranas es que más bien son santuarios de crimen y donde no se da tanta violencia como el caso de Quito, como el caso de Cuenca, como el caso de Ambato, pero sí hay mucho lavado de activos, por ejemplo. Hay muchísimo lavado de activos. Y muchas veces estos eventos se pueden dar producto de este tipo de prácticas, ¿no? Y son a veces asesinatos selectivos, ¿no? Y a veces eso también hay que tomar otro tipo de iniciativas y capacidades para poderlo prevenir, ¿no? Sociólogo Pontón, usted ha hablado ya del tema de la impunidad. En la medida en la que no se combata la impunidad, no se termine la impunidad, difícilmente va a lograrse resultados efectivos en el combate contra la inseguridad y la delincuencia, pero también es necesario hablar de que la inseguridad no solamente son tampoco, en este caso, en la situación que vive Ecuador, más policías, más militares, más tanquetas, más armas, sino políticas que nos lleven también a combatir la economía del crimen organizado. No vemos que se haga mayor cosa o que se promueva normativa en torno, por ejemplo, al lavado de activos y otras actividades ilícitas de esta naturaleza, que, como decimos, son secretos a voces en el país de en dónde y cómo está circulando este dinero y estos recursos, pero tampoco vemos que por ahí se haga mayor cosa. Sí, o sea, el Ecuador debe evitar caer en esta inercia de una política de seguridad típica, ¿no? Marcada por la recurrente crisis, que básicamente es el concepto del déficit, ¿no? Lenguaje del déficit. Siempre hará falta algo más. Más penas, más leyes, más severidad de las penas, más policías, más militares, ¿no?
mayor número de encarcelados, mayor número de detenidos, siempre falta mayor equipamiento, mayor tecnologías, siempre hay un lenguaje de déficit permanente, pero ese lenguaje de déficit nunca se acaba. Por eso es que lastimosamente la lógica de seguridad en estos años en el país ha sido mucho al costo. O sea, trabajar siempre, todo se le carga al costo, ¿no? Empezamos el problema de este gobierno con el tema del famoso conflicto armado interno, ¿sí? Dos que un toque de queda, casi creo que fue todo el país. Eso tiene un costo, obviamente. Pero la gente dijo, bueno, en su momento, todo bien, porque el país necesita estabilizarse. Después, subida del IVA, costo. Después, otro tipo de medidas que tomaron, los famosos estados de excepción, ¿no? Después, algunos impuestos más que se empezaron a cobrar, digamos, a aumentar los temas de impuestos. Ahorita está el tema de los aranceles con Colombia, ¿sí? Y así hemos sumado, ¿no? Y al parecer nada satisface a esta vorágine de miedo y de crisis que tenemos permanentemente. Por lo tanto, me parece que ahí la ciudadanía está en el medio, atrapada entre una necesidad de que un Estado haga algo, ¿sí? Por eso es que la gente aplaude que el gobierno haga muchas cosas, está bien, pero también la gente necesita que su esfuerzo, porque eso sale de esfuerzos ciudadanos, tenga un tipo de repercusión. Y eso me parece que es un ciclo que no lo podemos quebrar. Y hay que pensarlo seriamente porque, lastimosamente, la seguridad no solamente es el único tema que tiene el país, también afecta a otro tipo de sectores: salud, educación, obra pública, etc. Uno hay que pensar mucho integralmente. Y frente a eso hay que buscar medidas que, algo que tal vez es muy lejos el ejemplo, ¿no? Que nos enseñaba mucho la guerra de Irán, es que uno puede hacer lo mismo con dispositivos o tecnología o armamento mucho más económico, ¿sí? La economía de la seguridad es algo que debemos incorporar como el debate de la política pública, porque básicamente el Ecuador no puede vivir siempre buscando sacrificios extremos, que hasta ahí siempre va a haber un punto de rompimiento frente a ese tema, ¿no? Bien. Sociólogo Pontón, el tiempo se nos va agotando. Quisiera hacer una última pregunta. ¿Qué opina usted sobre la continuidad del toque de queda y si es que estas actividades focalizadas en 9 provincias genera una reducción sostenible de la violencia o solamente desplaza los delitos, que podría ser otro efecto que afectaría negativamente a esta ciudad y provincia, delitos a otros horarios en otras zonas? Se ha dado un fenómeno poco publicitado en la ciudad de Cuenca, pero son hechos que los conocemos: ataques a mano armada a busetas de transporte entre la ciudad de Cuenca y Guayaquil. Además, al menos de lo que conocemos concretamente, 2 empresarios, 2 ejecutivos de esta zona del país fueron atacados a mano armada con metralletas y unos atentados, diríamos que aparentemente previamente planificados en el puente de la Unidad Nacional. Esto genera un problema gravísimo en esta urbe, con todo el problema de transporte y movilidad que tenemos. El puente de la Unidad Nacional es una de las poquísimas alternativas y quizá la más directa y lógica para ir al aeropuerto internacional que sirve a esta ciudad, el aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo. Más allá de su comentario, quisiéramos también, aprovechando de su experiencia, consejos sobre cómo moverse, qué hacer, qué no hacer, cómo evitar los riesgos que se están presentando en la zona de Durán. Bueno, empezar por lo segundo. Justamente hace un mes más o menos tuve una conferencia ahí con un evento de asociación de transportistas del país. Parece que fueron interesantes los debates que se estableció allí porque salieron algunas alternativas. Lo que sí quedó claro es que ahí se requieren esfuerzos colectivos, ¿no? Muy bien marcados entre los gremios transportistas, el gobierno y las autoridades locales, ¿no? Me parece que es algo que tiene que ser mucho más profundizado. Me parece que en el caso específicamente del eje Cuenca, Guayas, sobre todo lo que tiene que ver con Durán, se puede haber unas estrategias que puedan ayudar a mitigar este tipo de efectos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con problemas de incidencia de bandas, porque no es lo mismo la acción de bandas criminales que delincuencia común, ¿no? Asaltos más de oportunidad, sino a veces son temas que ya están metidos ahí, cuestiones como por ejemplo la infiltración de grupos criminales a otro tipo de estamentos donde se saque información importante para poder perpetrar estos actos. Yo creo que lo que aquí los gremios, sobre todo los que contratan asociaciones de empresas privadas para poco mitigar esto, se debe trabajar mucho más en la provisión de servicios de inteligencia privada, ¿sí? Que le permita un poco sacar estrategias más claras
y evitar que este tipo de eventos. O sea, hay que estudiar permanentemente el crimen, cómo va dando su morfología y evitar que justamente estas estructuras se metan. A veces la información sale del mismo dentro del seno de las empresas. Es un tema complicado, ¿sí? Y si no se trabaja en inteligencia va a ser muy complicado, porque las bandas criminales lastimosamente tienen inteligencia. Si usted tiene que trabajar inteligencia con inteligencia, y eso me parece que en el ámbito de lo privado no está muy desarrollado. Se trabaja con los mismos esquemas de que se trabajaba con delincuencia común, que no es lo mismo, ¿sí? Respecto al toque de queda, pues bueno, los resultados muestran que sí hubo disminución en las horas donde se tomaron los toques de queda, era lógico, y que el 75% de los homicidios se cometen en estas horas, entre las 11 y las... perdón, en la vía pública. Es esperar que la restricción a la movilidad se disminuya, importante. Lo que pasa es que los crímenes, sobre todo en zona de Guaya, en horas de 5, en 11 y 5 de la mañana, solamente eran el 23%, ¿sí? Y lo que se vio en la última toque de queda es que más bien ciertos delitos, como los homicidios, se desplazaron a horas de la mañana, horas de la tarde o ciertas horas de la noche. Por lo tanto, si bien un decrecimiento importante de 11 a 5 de la mañana, se incrementaron en otras horas. Entonces, en la sumatoria de todo, los resultados de disminución en el mes de marzo a nivel nacional fue solamente 25 o 27 homicidios en general. O sea, se cometieron 675 homicidios en febrero, marzo 650, una cosa así. No me parece. La pregunta que uno se hace es, ¿vale la pena un toque de queda? Una medida que es costosa, es extrema, para 25 homicidios menos, es una gran pregunta. Ahora, el gobierno se ha posicionado su discurso sobre que esto más bien es una plataforma para golpear estructuras criminales, y ahí vienen las críticas diciendo, bueno, si es una plataforma para golpear estructuras criminales, para golpearlas, ¿por qué la anuncia con tanta antelación? Y ahí creo que el gobierno tiene que ser mucho más prolífico, tiene que ser mucho más lúdico, comunicacionalmente, porque lo que nos muestra la policía son datos, no nos muestra información. ¿No? Dice, ayer dijo, se apresaron 11 personas por violar el toque de queda. En el toque de queda, ¿no? La pregunta que uno le hace eso es más, menos, bueno, malo, no se sabe. Simplemente es un dato, ¿no? Y un dato como tal no se puede tomar política pública con datos. Tiene que tomar decisiones de política pública con información. Y eso no se tiene hasta ahorita, ¿no? Bien. El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Y listo, gracias. Hasta luego. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, PhD, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales.